Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos, todos los que me escuchen, esperando que estén disfrutando siempre de las bendiciones de nuestro Dios, refugiándose en el Señor por la razón de lo que estamos pasando, de esta pandemia, de esta peste, que es el tema de este tiempo, podemos decir. Reciban un cordial saludo de su hermano en Cristo, Pedro Ochoa, en especial mis hermanos de Iglesia Cristo Rey de Reyes. Esta tarde quiero compartir con ustedes algo de la palabra del Señor. Les voy a invitar a leer a una porción bíblica en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y verso 3 en adelante. Vamos a leer una porción y dice de la manera que sigue. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis, creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. Vamos a hablar, podríamos decir, sobre el tema una herencia inmarcesible. En esta ocasión encontramos al apóstol Pedro dirigiendo esta carta a los hermanos expatriados que vivían en la región del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, lugares que ahora podríamos decir están poseídos por lo que es Turquía, norte de Siria y bueno, alrededor de esos lugares. El apóstol Pedro desea que los hermanos sepan lo que es realmente el plan de Dios, el habernos llamado a su viña, a su redil, a ser parte del pueblo de Dios. Sabemos que hay cosas hermosas, promesas gloriosas para cada uno de nosotros, para todo el pueblo de Dios. Hay muchas promesas, pero no quiere decir que el hecho de que ya creímos en Cristo, que ya nos bautizamos y somos miembros de una iglesia, somos dueños de esa promesa. Esa promesa hay que pagar un precio para llegar al lugar indicado. El apóstol Pedro empieza dando gloria a Dios el Padre y a nuestro Señor Jesucristo, porque según
su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, por la misericordia de Dios, nosotros ahora somos creyentes en Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Somos nacidos de nuevo por la misericordia de Dios, para una esperanza viva, que es a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, la resurrección de Cristo le da vida ahora a nuestra esperanza. La resurrección de Cristo nos indica que es una realidad lo que las Santas Escrituras nos dicen. La realidad es que tenemos una herencia allá en los cielos, por supuesto, incorruptible. Es decir, que no hay corrupción, que nunca se va a corromper, nunca van a haber malas actitudes, además incontaminada, que no estará contaminada con nada, ni siquiera con el pecado, mucho menos con las pestes de este mundo y con la que estamos pasando ahora, con la que está sembrando temor en el mundo. Que el temor es contaminarse, el temor es contagiarse, el temor es contraer la enfermedad, tener la enfermedad, que en realidad sí espanta, da miedo, entra en pánico la gente, pero nosotros pensemos en que tenemos un lugar, podemos encontrar un lugar donde no habrá corrupción ni contaminación, y lo mejor de todo es que nunca envejecerá ese lugar. Inmarcesible, nunca se marchitará, nunca dejará de ser lo que es. Siempre será el jardín del Edén, siempre será una bendición, siempre será una felicidad, siempre será dichoso estar en ese lugar. Y es la razón por la que el apóstol Pedro da gracias a Dios, bendice a Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nos llamó, nos hizo renacer para esta esperanza viva, de llegar, de obtener esta herencia reservada en los cielos para vosotros, es decir, para todos nosotros. Una herencia reservada en los cielos. Qué bonito, ¿verdad? Suena bonito, pero para obtenerla, pues hay que pagar un precio. La Biblia dice que la salvación es gratis, eso es verdad. Si usted hoy mismo se pone a cuentas con Dios y a la media hora se muere, de seguro va al paraíso. De seguro tiene la salvación, la vida eterna. Pero si no se muere, entonces va a tener que pasar procesos. Porque recordemos, la fidelidad, la lealtad a Dios, en cualquier momento podemos descuidarnos, podemos perder la lealtad, la fidelidad, y es ahí el proceso. Entonces, tenemos que cuidar esa oportunidad que Dios nos ha dado, mantenernos constantes. Y luego dice el verso 5, que sois guardados por la fe, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Es decir, si estamos en pie, estamos en comunión con Dios,
estamos a cuenta con Dios, no es porque nosotros seamos buenos, sino por el poder de Dios que ha guardado nuestra fe. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor, tenemos que orar continuamente, no orar de vez en cuando, no cuando tenemos oportunidad, sino continuamente, para que el Señor continuamente nos guarde también, porque así de esa manera tenemos fe. Recordemos, esta fe no es la que muchas veces creemos nosotros. Hay algunas clases de fe, pero esta es la fe salvadora. La fe como la de los héroes de la fe que están en Hebreos 11, que por la fe hicieron grandes proezas. Entonces, también a nosotros nos toca que pasar por ese proceso. Como aquellos hombres tuvieron fe para vencer, para triunfar, también nosotros tenemos que tener fe para cruzar este desierto en que vamos. Mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Recordemos, ahorita nosotros podemos decir que todos somos salvos. A cualquier creyente le preguntamos y dice que es salvo. Pero hay un momento en que se puede ver si en realidad ya es salvo o todavía no. Y es que cuando llega el momento de la muerte, cuando llega una mala noticia, como ahora que llegó la noticia de esta peste, es cuando se ve si hay fe. Si se deprime, hay que tener cuidado. Si se asusta, si tiene miedo, tú quieres decir que no está preparado. Prepárese. Porque la salvación se verá hasta en el tiempo postrero, es decir, hasta el día final. Hasta entonces se verá la salvación. En lo cual dice, vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Nos alegramos por un poco de tiempo. Aunque ahora es poco el tiempo. Pero si es necesario que seamos o que tengamos aflicción, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Podemos gozarnos en Cristo, estamos contentos porque tenemos promesas, pero es posible que venga una prueba como la de ahora. Es prácticamente una prueba para el creyente, una prueba para el Hijo de Dios, para ver qué tan fuerte está, qué fundamento tiene en la fe, dónde está fundada la fe, dónde ha hecho su casa, si en la arena o en la roca. Ahora es cuando se va a ver qué tanta fe tiene. No es como cuando nosotros decimos, por la fe yo creo que voy a tener ese trabajo, por la fe yo creo que me voy a comprar ese carro, por la fe yo creo que voy a ir a tal lugar. Esa no es la fe salvadora. La fe salvadora es esta, la que nos va a llevar al cielo, la que nos va a dar la vida eterna. Pero por cuanto es la que nos lleva a la vida eterna, pues tiene que ser probada para ver si es la fe verdadera que salva. Y dice que vamos a tener o vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Una prueba es como un test, como los que estudian alguna carrera en la universidad, ya sea de doctor, licenciado, lo que sea, para saber si está listo para emprender la carrera, para darle el título, tiene que pasar un test. Si el test no lo pasa, entonces no está listo. Hasta que pase el test, entonces le van a dar el título.
Entonces, así es la vida cristiana también. Siempre la relación espiritual está bastante cerca de lo que es lo material en algunas partes de la vida. Así que tenemos que ser probados. Dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe. Es la razón. La fe que nos ha dado el Señor tiene que someterse a prueba. Pone el ejemplo Pedro, que si el oro, que es un metal tan precioso y tan valioso, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Que si usted tiene oro, el oro no le ayuda nada para la salvación, para la vida eterna. Es algo terrenal, material, solamente para presumirlo aquí en la tierra. Mas, sin embargo, para la gente darse cuenta, o para los joyeros, para los que trabajan en esto, en este mineral, para saber si es bueno, lo meten al fuego. Y aún no es solamente para probarlo, sino para limpiarlo, para purificarlo. Cuando el creyente, su fe es probada, está siendo probado y purificado a la vez, santificado. Recordemos, el Señor no va a poner carga sobre nosotros que no podamos llevar. Siempre que hay una prueba, viene una prueba, es porque el Señor también sabe qué capacidad tenemos y a cada uno nos da según nuestra fe. Así que, después de que nuestra fe es probada, la razón es para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros esperamos a Jesús, ¿verdad? Esperamos el rapto de la iglesia y mucho nos gozamos cuando decimos Cristo viene. Hay otros que ya no se gozan esperando que después de todo esto pueda volver el gozo de la salvación al corazón de muchos. Que lamentablemente yo creo mucha gente, mucho creyente ya estaba enfadado de estar oyendo Cristo viene, Cristo viene. Que muchos ya ni siquiera decían amén, aleluya, gloria a Dios. Porque estaban cansados de oír que Cristo viene. Pero esto es una gran verdad. No podemos dejar de creer esto. Tenemos que seguir creyendo que Cristo viene y ahora con mucha más razón. Las señales se están haciendo más visibles y nos están acercando más a ese momento. Entonces es la razón por la que nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra. Es decir, una fe que pasa la prueba. Una fe que fue metida al fuego y pasó la prueba. Para cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Ciertamente no vemos a Jesús, pero por la fe hemos creído y somos bienaventurados. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos bienaventurados, porque no hemos visto a Jesús, pero creemos en la palabra. Creemos en sus promesas y nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Ahora, como dijimos al principio, la fe salvadora es lo que el verso 9 nos explica. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora nos damos cuenta que aunque la Biblia dice que la salvación es gratis,
Pero la fe que nos salva tiene que ser probada. Tiene que ser para ver si es genuina. Para ver si realmente hemos creído, hemos nacido de nuevo. Claro dice el apóstol Pedro en el primer verso que leímos, en el verso 3, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Quiere decir, volvimos a nacer, lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3. Nicodemo era un hombre estudiado, graduado, tenía un doctorado, una maestría en la ley, era un rabino y al parecer lo sabía todo, como ahora puede haber mucha gente que cree que ya lo sabe todo, pero en realidad no sabía la verdadera razón o el verdadero camino, la verdadera forma o fórmula para entrar al reino de Dios. Quizá Nicodemo pensaba que con todo lo que él había estudiado y con todo lo que sabía, él ya tenía ganado el reino de los cielos. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando se encuentra con Jesús? Y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Entonces ahora el apóstol Pedro dice que, según la grande misericordia de nuestro Dios, nos hizo renacer para esta esperanza viva. La esperanza viva que está hablando es la salvación de nuestra alma. Y luego pues va a ser dada la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Fíjese. Hay dos cosas que tenemos que pasar para obtener las dos cosas que aquí se mencionan. Número uno, renacer, o es decir, nacer de nuevo y que nuestra fe sea aprobada. Para recibir la herencia incorruptible y la salvación de nuestra alma. Es bien importante que nosotros comprendamos entonces que tienen que venir dificultades y pruebas a nuestra vida. En ninguna parte de la Biblia encontramos que el Señor nos va a quitar las pruebas. En ninguna parte de la Biblia encontramos que los seguidores de Cristo, los apóstoles, los discípulos, se les fueron quitadas las aflicciones, las pruebas, las dificultades. Pero eso sí, Jesús dijo en San Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo quitaré tus aflicciones. No, yo he vencido al mundo. Los discípulos recalcaron varias veces acerca de las aflicciones, de las tribulaciones. Pablo dijo en el libro de los Hechos, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Cuáles son las tribulaciones? Las pruebas de la fe. Para ello es la tribulación, el problema, la dificultad. De ninguna de estas seremos librados, sino seremos fortalecidos. Los de fe pasarán la prueba. Así que, amados hermanos, este es el consejo de la palabra de Dios. Preparémonos entonces para esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Preparémonos a través de la fe salvadora, la fe que pasa la prueba, la fe de los héroes, de la fe que están en Hebreos 11. Que el Señor le continúe bendiciendo. Espero que sea una reflexión para aquellos que les han dicho que la salvación ya está ganada y que ya no tienen nada que hacer
puede vivir como quiera, que ya es salvo, ya se bautizó, ya es salvo, ya no tiene nada más que hacer. Pero la Biblia nos manda que hay que nacer de nuevo y que hay que pasar la prueba de la fe. Así que mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y sigamos fortaleciéndonos en el Señor en nuestros hogares. Oremos, leamos la Biblia, practiquemos la fe salvadora para la gloria de Dios, porque ahí está el secreto de la salvación, de llegar a la meta triunfantes y victoriosos. Dios les bendiga.